¿Cómo estamos? Bueno, voy a iniciar estos vivos a partir de hoy, todos los martes que pueda. Bueno, ya el martes que viene no puedo, pero el otro sí. Todos los martes que pueda vamos a hacer este vivo un ratito al mismo horario para así ya lo tienen presente. Voy a dejar esto grabado, así lo escuchan, aunque no haya nadie ahora. Y en estos vivos se me ocurrió hablar un poco del personaje del ego. Bueno, muchos de ustedes me conocen. Hace tiempo que estoy con las terapias holísticas, con el mundo holístico más que las terapias, más que el mundo de terapia. No me gusta decir terapia porque no tenemos nada que sanar, no tenemos nada que arreglar. Tenemos que ir descubriendo nuestro ser interior, este ser que tan opacado está por el miedo. Este ser que nos conecta con nuestra divinidad interna sería. Todos somos hijos de Dios y todos tenemos esta divinidad, esta chispa de Dios dentro nuestro. Y con eso tenemos que conectar. Cuando hablamos de ir al mundo interior, cuando hablamos de ir para adentro, cuando hablamos de que todo está dentro nuestro, hablamos de eso, hablamos de nuestra chispa interior, de nuestra conexión con la divinidad, de nuestro hilo de plata que le dicen con Dios, que es el Espíritu Santo, ¿no? Ese Espíritu Santo que todos tenemos dentro. Yo no hablo de religión, hablo de Espíritu Santo. Esa santidad, esa impecabilidad que somos. Esa inocencia. Bueno, mientras tomo mate, espero que lleguen y les voy contando. Esta impecabilidad, esta inocencia, la hemos olvidado y la hemos protegido por el ego. El ego es esa estructura que armamos para protegernos de ese olvido, porque, si no hubiéramos olvidado que somos hijos de Dios, que tenemos esa divinidad dentro, no tendríamos nada de qué preocuparnos, no habría ninguna amenaza, porque en ese lugar de amor infinito somos todos uno. Y estamos ahí. Estamos ahí en ese lugar de amor infinito, permanentemente, pero como lo hemos olvidado, armamos una estructura, armamos un personaje, varios personajes, que utilizamos para protegernos de todas las amenazas que creemos que existen. Esa creencia de las amenazas nos mantiene en jaque permanente. Entonces, un poco la idea es ir encontrándonos con ese personaje, no para sacarlo, no para eliminarlo, no para odiarlo, para reconocerlo en principio, reconocer el personaje que nos está protegiendo, pero a su vez nos está limitando. ¿Y por qué nos limita? ¿Para qué aparece si nos limita? Aparece para protegernos de la creencia de la separación, de la creencia de que no somos Dios, de que no estamos unidos a la fuente. Ese olvido nos elabora, nos genera un miedo existencial, una angustia existencial. Esa angustia existencial no podríamos sostenerla todo el tiempo, entonces armamos personajes para evadirla. Nos protege de la angustia existencial, nos protege de estar sintiendo todo el tiempo esa amenaza constante de carencia, de separación, de soledad, de vulnerabilidad, de desvalorización, de no soy lo suficiente para sobrevivir a este mundo. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos generando personajes y yo digo que la vida, el campo electromagnético, el campo donde está toda la información, está lleno de información. En esa información habitan los personajes. Que dice, podríamos integrar a los personajes como herramienta de aprendizaje. Claro, ese personaje nos está ayudando, es nuestro aliado. El tema es que cuando nos viciamos de personaje, ese mismo personaje nos limita para ir haciendo el camino que tenemos que hacer, que es obviamente deshacer la creencia de la separación, volver a estar conscientes de que estamos unidos a la fuente.
Entonces, ¿el personaje nos sirve? Perfecto, pero después tenemos que ir develando la información que nos va llegando. Es como aprender a caminar. O sea, si yo imagínense, tengo un accidente y me olvido de caminar, ¿sí? No me responden las piernas, entonces tengo que hacer un proceso donde tengo que caminar con muletas, donde tengo que andar ensayando el caminar. Ese proceso es el ego, ese proceso que nos ayuda a caminar, obviamente. Lo que pasa es que como nos aferramos tanto luego a las muletas, no las soltamos y nos limita, porque nunca voy a poder salir a caminar sin muletas, porque yo estoy creyendo que esas muletas me sostienen, que esas muletas son mi vida, que esas muletas soy yo, que son parte de mi cuerpo. ¿Sí? No son parte de mi cuerpo, es la herramienta, como dice acá Evelina, es esa herramienta que nos ayuda a hacer ese primer tramo de vida donde tenemos que aprender a experimentar el camino solos, porque creemos que estamos solos. Entonces vendría a ser como un paliativo, el ego vendría a ser como ese personaje, esos personajes, porque son muchos, que nos ayudan a ir esquivando la angustia existencial, hasta que la angustia existencial en algún momento se hace presente, pero ya tenemos un montón de herramientas para sostenerla. Es ahí cuando tenemos que hacer ese clic. Es como, bueno, la angustia existencial siempre estuvo ahí, pero tenía el ego, siempre estuvo ahí, pero tenía el ego, cada personaje que me ayudaba a esquivar esa angustia existencial. Iba caminando y de repente esa angustia existencial se empieza a hacer un poco más intensa, porque ya es momento de empezar a sentirla en conciencia. ¿Para qué? Para empezar a soltar el personaje que me ayudaba a sostenerla. ¿Por qué? ¿Por qué tengo que sentir en conciencia a esa angustia existencial? Porque no es real, porque en algún momento tengo que virar y darme cuenta que esa angustia existencial está fundada en una creencia de separación que no es real. Nunca nos separamos de la fuente. Entonces, acá viene lo que quería yo contarles. Estos personajes nos ayudaron un montón, pero ahora nos van a ayudar también, pero desde otro lugar. Nos van a ayudar desde la conciencia de ese personaje, porque hasta ahora nosotros creíamos que éramos el personaje. El cambio que tenemos que hacer es entender que somos el ser usando personajes, distintos personajes. Hay un personaje que por lo general es que el caballito de batalla, el que usamos, con el cual nos identificamos más, ¿no? Yo soy fuerte, yo soy víctima. Nosotros somos la fuente, exacto, Patri. Nosotros somos la fuente. Entonces, ¿qué pasa? Como lo hemos olvidado, hemos diseñado todo este sistema del ego para no sentir esa angustia del olvido. Estos personajes, y que usamos sobre todo el más frecuente, el que yo digo, el caballito de batalla, que tenemos como identidad, lo hemos tomado como identidad. Entonces es hora de empezar a deshacer esa identidad. Pero para deshacer esa identidad, primero tengo que identificarlo. Tengo que reconocer que ese personaje habita en mí para poder ir mirándolo de afuera. Entonces, a ver. Habitar el ser usando los personajes. Amé. Claro. Porque aparte, los personajes son maravillosos porque nos traen. Nosotros nos hemos identificado con un personaje y es el que usamos como sostén, porque lo hemos identificado con nosotros. Nosotros creemos que somos ese personaje. Ese mismo personaje, ese mismo recurso que tiene para mantenernos lejos de la angustia existencial, ese mismo mecanismo, si lo damos vuelta y en vez de usarlo desde el miedo, lo usamos desde la conciencia de unidad, desde el amor incondicional, para unirnos, para empezar a quitar todos los personajes de todos y empezar a unirnos con todo, ¿no? Con toda la creación. Cada personaje tiene un don para hacer eso. Cada personaje tiene un don
para poder conectar con la unidad. Cada personaje tiene un don de Dios. Entonces está buenísimo empezar a... Primero, los pasos son, primero reconozco cuál es mi personaje principal. Reconozco cuál es mi personaje principal. Luego empiezo a experimentarlo en conciencia, porque lo vamos a seguir usando en mecanismo de supervivencia, mecanismo de defensa, ataque y defensa y huida. Son esos mecanismos de todos los personajes. Cuando yo empiezo a identificar mi personaje preponderante, mi personaje principal, y a la vez empiezo a reconocer los personajes de los demás, todo empieza a bajar intensidad, empiezo a querer a mi personaje, porque obviamente cuando yo lo observo es como un niño queriendo defenderse de una vida que lo supera. Entonces empiezo a mirar mi personaje con amor, obviamente, pero empiezo a identificarlo. Entonces, ¿cómo identifico a mi personaje? ¿Cuándo aparece más visible? Cuando reacciono. El personaje nos hace reaccionar. Si tienen alguna pregunta, vayan haciéndola. Así vamos haciendo esto dinámico. Ese personaje aparece más visiblemente en mis reacciones. Las reacciones pueden ser viscerales, emocionales, mentales. Las reacciones son lo primero que hago cuando algo me hackea, cuando algo me toca alguna herida. Alguna herida existencial. Entonces, cuando empiezo a observar esa reacción, cuando empiezo a darme cuenta que es ese personaje reaccionando, porque está diseñado para eso, para reaccionar y ponerse adelante entre el conflicto o entre lo que me ataca y yo, y de ese ser, ¿no? Entonces el personaje aparece y se pone como armadura. La reacción frente a lo que percibo como peligro, exacto. La reacción frente a lo que nuestro cerebro inconsciente percibe como amenaza. Que pueden ser, son los 4 marcadores a que llamamos los que han estado conmigo haciendo los cursos, tanto de bio como de enneagrama, ya conocen y saben lo que son los 4 marcadores. Los 4 marcadores, los 4 jinetes del apocalipsis, son el miedo a la muerte, el miedo a no ser suficiente, el miedo a la desprotección, a la vulnerabilidad, el miedo a no ser suficiente, el miedo a la separación, a estar separado de eso que necesito para sobrevivir. Son los 4 marcadores. Esos 4 marcadores son los que está detectando el inconsciente permanentemente para protegerme de esa... No me protege de los marcadores, me protege de la angustia existencial que surgen de esas amenazas. Entonces las aliviana. En realidad me estoy protegiendo todo el tiempo de mi percepción. Es muy loco, pero no me estoy protegiendo nunca de la afuera. Me estoy protegiendo de mi percepción de la afuera. ¿Qué dice Patri? Pero la atravesaron. ¿Cómo? No entendí, Patri. Me están protegiendo, los mecanismos de supervivencia me están protegiendo todo el tiempo de mi percepción de la amenaza. De mi percepción de la amenaza. Entonces, aparecen esas reacciones. Aparecen reacciones cuando siento la desvalorización, aparecen reacciones cuando me siento separado de eso que necesito estar unido, aparecen las reacciones cuando hay peligro de muerte, entre comillas, porque peligro de muerte nosotros los seres humanos tenemos muy pocos, no somos animales, pero no estamos en la selva. Pero al atravesarlo encontramos las respuestas, exacto. Entonces, es este camino que dice Patri, ¿no? Empezar ahora con conciencia, una vez que ya empecé a detectar mi personaje, ya me observo reaccionar. Entonces ya me conozco, ya empiezo a entender por qué reacciono así, desde dónde reacciono así, y cuál es el personaje que yo pongo de la armadura entre la percepción, en realidad lo que creo que me está amenazando, y mi ser. Entonces pongo la armadura. Esa armadura tengo que ir diciéndole de a poquito, tranquila que no pasa nada, tranquila, ¿sí? Eso no es una amenaza, tranquila. Entonces, empezar a poder atravesar eso en conciencia. Entonces, ¿qué hago? Atravieso esto que no ser elegida, atravieso no ser suficiente, atravieso
el peligro de la vulnerabilidad que me invade todo el cuerpo. Atravieso eso, como dice Patria, y empiezo a atravesarlo sin la armadura o con la armadura acá al costadito, pero no ya entre yo y entre mi ser y lo que creo amenaza. Entonces empiezo a entrar en esa bruma, empiezo a entrar en ese vacío existencial, empiezo a entrar en eso que era tan grande, y eso que es tan grande, de pronto, cuando yo empiezo a ingresar ahí, se empieza a desvanecer, se empieza a hacer cada vez más pequeño. Lo que sucede es que no siempre somos conscientes de lo que estoy viviendo, exacto. Pero el personaje es, por eso yo apunto tanto a empezar a comprender y a observar el personaje, porque cuando sabemos cuál es nuestro personaje recurrente, enseguida aparecen, son mecanismos de supervivencia que ya los tenemos muy vistos, ¿sí? Actuamos siempre de esa manera. Entonces, si yo, por ejemplo, soy una persona que reacciona visceralmente a cualquier amenaza, yo cuando reaccione visceralmente y me ponga a la defensiva, me pare en dos patas y diga, che, ¿qué pasa? ¿Qué me vas a decir yo lo que tengo que hacer? Cuando empiece a reaccionar desde ese lugar, yo ya sé que estoy percibiendo una amenaza. Entonces, el conflicto no es la amenaza, nunca es la amenaza, porque no es real la amenaza. El conflicto es mi percepción de eso que está sucediendo. Entonces, cuando empiezo a notar mi reacción a lo que yo creo que es una amenaza, en vez de seguir con esa reacción, empiezo voy a eso que es una amenaza, entro. No ataco ni me defiendo, entro. El curso de milagros dice que toda defensa es un ataque escondido, ¿no? En realidad, cuando yo me defiendo, estoy atacando porque no hay ninguna amenaza, entonces me ataco a mí mismo, defendiéndome y generando todo ese mecanismo del ego. Exacto, si estamos atentas a nuestras reacciones, que repetimos constantemente, porque es un bucle, repetimos y nos vamos ahí, como dice Patri, reconociéndonos. Vamos reconociéndonos en esas reacciones que son desde el mecanismo del ego. Ahí tengo el oro, esas reacciones que son mecanismos del ego a amenazas que no son reales porque somos la fuente, empiezo a soltar ese mecanismo y digo, entro ahí donde no quería entrar, porque no hay ninguna amenaza, no es real, vamos. Y obviamente entrar ahí sin el mecanismo del ego es un montón. Los que ya lo han atravesado, los que venimos trabajando desde hace mucho tiempo con esto de empezar a soltar el personaje, es esto que nos dice todas las terapias, ¿no? Vamos a sentir, las terapias holísticas, es sentir, atravesar eso, animate a atravesar eso desnudo, como dice mi amiga del alma, desnudo y sin dientes. Y sin uñas también, ¿no? Atravesá, sin armadura. Entrá ahí, sentí el dolor, sentí la angustia existencial, sentí la desvalorización de no ser elegida, sentí la desvalorización de no poder, de no ser suficiente. Sentí la sensación de fracaso, sentí la sensación de muerte incluso, de soledad. Sentílo, duele, muchísimo, duele, pero ese dolor no es real, es una sensación. Es una sensación provocada por una percepción errónea. ¿Cuál es la percepción errónea? ¿Cuál es la percepción errónea? El único problema que tenemos y es la percepción errónea de la separación. La creencia de que no somos la fuente. La creencia de que Dios nos abandonó en este mundo hostil y que estamos solos y que tenemos que hacer cosas para no morir. Y no es real. No es real, y se los digo de verdad, no es real. No es real porque cuando uno empieza a experimentar la conciencia de unidad, lo puede sentir en el cuerpo y todo fluye de otra manera. Esto de soltar, en realidad, ¿a qué nos referimos con soltar? ¿Qué tenemos que soltar? Tenemos que soltar la percepción errónea, lo único que tenemos que soltar. Para eso, y el mecanismo de defensa, a su vez,
Mientras soltamos la percepción errónea, soltamos el mecanismo de defensa y aparece lo más brillante ahí, que es la piedra preciosa del ego, que es el don de Dios. El don de Dios. El ego también es parte de Dios, pero visto desde el amor, no desde el miedo. Entonces aparece el don de ese personaje, y que es justamente lo que nosotros podemos utilizar para elevar frecuencia en el mundo. Primero la nuestra, obviamente, y después la frecuencia de todos los lugares que habitemos, de todos los sistemas que habitemos, de toda la gente que nos rodea y de todo el universo, porque todos somos uno. Cuando más conciencia vayamos teniendo de esa unidad, más vamos a elevar la frecuencia colectiva. Esa es la misión de todos, ¿no? Conectar con el don de cada uno y usar ese don, ese mecanismo del ego, pero en reversa, ¿no? En esa conexión con el ser y con el amor, para elevar frecuencia. Bien, hay muchas maneras de reconocer el personaje. Uno siempre es la narrativa. Mi narrativa de mi pasado, la narrativa de lo que me pasa, de lo que me pasó, de lo que le pasó a mi madre, de lo que le pasó a mi padre, de lo que le pasó a mi abuelo, a mis antepasados. Todo es mi narrativa. Esa narrativa coincide con mi personaje. Yo voy a narrar el pasado siempre desde mi personaje. Ese personaje son unos lentes. Yo me pongo unos lentes y voy a ver todo desde ese color. Entonces, mire donde mire, mire para mi niñez, mi infancia, mi periodo perigesto, mis padres, mis abuelos, mis antepasados, todo mi linaje, mis vidas pasadas. Para todos lados, y obviamente para mi presente, ¿no? Para mi realidad proyectada, ¿no? Mis vínculos del momento. Y mientras más nos damos cuenta de cómo funcionamos, más elevamos la frecuencia. Exactamente, la conciencia que le dicen. Esta famosa conciencia de la que tanto hablamos. Esta narrativa mía, de mis lentes, esta narrativa de mi personaje, es la que me va a hacer mirar todo de un color. Voy a entender, entonces, en base a mi narrativa, voy a empezar a entender cuál es mi personaje. Y hoy es muy necesario elevar la frecuencia cada vez más rápido. Exacto. O sea, o lo hacemos, como dije en un videíto hace poco. Es una obligación, ya no queda mucho changüí, ya no queda mucho tiempo, entre comillas, que no, en realidad no es tiempo, sino que es frecuencia, ya no queda mucho, ya está hecho, y la conciencia se empieza a expandir cada vez más en todo el universo. La frecuencia del planeta, la frecuencia de todos los seres vivos, no vivos. Entonces, ya vimos que después de ciertos episodios que fueron pasando en la humanidad, vimos cómo cada vez más rápido se va elevando la frecuencia. Aparecen episodios que son terribles, ¿no? Como fueron las enfermedades, las guerras, como están siendo las dictaduras. Todo eso nos sirve para elevar conciencia. ¿Por qué? Porque nos hackea el miedo y nos pone frente a frente con nuestros propios miedos. La muerte, la separación, conflictos de territorio, conflictos de desvalorización, de lucha del poder. Exacto, ya no queda más opción. Ya están todas las cartas arriba de la mesa. Y esto que llaman la agenda 30, ya en realidad somos nosotros mismos hackeándonos nuestros egos y bajando todo a la realidad que proyectamos como separación en un principio y que ya tenemos que ver como conciencia de unidad. ¿Cómo se hace eso? Empezar a entender que a entender no solamente, sino a vivir con la experiencia del cuerpo. Por eso yo siempre incito a vivir la experiencia. Cada situación que nos pone en jaque, que nos pone en estrés, que nos activa el mecanismo de supervivencia del personaje, del ego, es una oportunidad maravillosa para deshacer el error de percepción. Es una oportunidad maravillosa para deshacer el error de percepción. Entonces, ¿qué hago? ¿Valido el error de percepción cuando lo miro de afuera? No, ¿qué hago? Lo deshago. Eso no es real.
Eso está creado por mi error de percepción. Entonces tengo que unirme a eso. Tengo que dejar de verlo como amenaza. No es real, está creado por mi error de percepción. Entonces, en vez de validarlo, en vez de decir, sí, hay una guerra y todos tenemos que ayudar, porque hoy estaba pensando eso y hablaba con alguien, hablando con esto de que ya vamos a hacer otro vivo sobre esto y el tema de la abundancia y el dinero y la abundancia de salud, de amor, de todo lo que sea. Cuando hablamos de baja frecuencia, hablamos bajos astrales, baja frecuencia, llámenlo como quieran, hablamos de enfermedad, la pobreza es una enfermedad. Pero ¿por qué digo esto? Parece muy chocante, ¿no? Porque en realidad nos hemos conectado de tal manera con la pobreza, la austeridad, hemos demonizado al poder, al poder es puedo. y hemos creído que no podemos y que no somos dignos de poder. No somos dignos de poder porque el poder es algo malo. Hemos demonizado el dinero, el poder, el sexo, que es nada más y nada menos que la conexión con nuestro Kundalini, ¿no? Con nuestra propia energía interna, con nuestro fuego interno que nos hace caminar por la vida. Entonces, hemos demonizado tanto eso por miedo, por ninguna otra cosa, que lo que sucede es que nos cuesta romper con esos programas, nos cuesta un montón. Entonces, cuando hablamos de dinero, es un montón. Cuando hablamos de sexo, es un montón. Cuando hablamos de poder, es un montón. Es un montón que tenemos que deshacer. Son creencias que están tan arraigadas que nos mantienen en carencia, nos mantienen en pobreza, nos mantienen en enfermedad del cuerpo, enfermedad del alma, enfermedad de todo nuestro ser, que no puede conectar con la conciencia. ¿Por qué? Porque tiene todos estos bloqueos, todas estas limitaciones de los personajes del ego. Nos los hicieron creer y compramos por no saber, por no ser conscientes de quiénes somos. Exactamente. Yo acá digo que no nos hicieron creer nada. Nosotros elegimos no creer porque afuera no hay nadie haciéndonos algo malo, porque eso ya sería empezar a conectar otra vez con la amenaza, ¿no? Afuera no hay nada. Somos siempre nosotros mismos. Y lo voy a seguir diciendo. Afuera no hay nada que nos amenace. Porque después la espiritualidad también se ha transformado en esto de las malas energías, las élites, es más de lo mismo, pero el ego transformándose en algo más espiritual, ¿no? No, en realidad, si coincidimos en que afuera no hay nada, siempre somos nosotros mismos poniendo una amenaza afuera. Cualquiera sea la amenaza, ya sean los marcianos, ya sea el ladrón, ya sea la energía, cualquier cosa que sea una amenaza, que nosotros digamos, alguien me hizo algo, ok, otra vez estoy en la trampa del ego. No hicimos nada, no hicimos nada, no hay nadie ahí afuera, estaba leyendo por eso. Ok, lo creímos cuando no sabíamos quiénes éramos, exacto. Entonces, volver a la unidad es esto. ¿A la unidad? La unidad es unidad. Cuando hay unidad, no hay nada afuera de la unidad. Entonces, volver a la conciencia de unidad es deshacer toda amenaza. Cuando deshacemos toda amenaza, el ego no tiene nada que hacer, el ego se aplaca. No tenemos que pelear contra el ego se aplaca, el ego deja de tener función, porque dice, claro, yo la voy a defender si ya entendió que no hay nada, no hay ninguna amenaza. Pero bueno, para llegar ahí hay que ir observándonos reaccionar a lo que creemos amenaza. Me van siguiendo, ¿no? Es así, es esto, es ser conscientes de nuestras reacciones a las supuestas amenazas para ir deshaciendo las amenazas, y cuando vamos deshaciendo las amenazas el ego va perdiendo función, y cuando el ego va perdiendo función aparece el ser original, ese que es Dios. Aparece, no, lo vemos, lo empezamos a sentir en el cuerpo. No aparece, ya está ahí, nunca nos abandonó, nunca dejamos de ser Dios habitando un cuerpo. Pero claro, está tan tapado ese Dios por
por todas nuestras creencias de miedo, creencias de mierda, parece que iba a decir, por nuestras creencias de miedo, por esos personajes del ego que no terminamos, o sea, tanta armadura y no sabemos que adentro hay un cuerpo de esa armadura. Y ahí vamos, y ahí vamos. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, y rapidito, porque como dice Pati, acá estamos corriendo contra el reloj. Lo primero que tenemos que hacer es reconocer esos mecanismos de supervivencia del ego. ¿Cómo? Observando nuestras reacciones a eso que creemos que son amenazas. Bien, ¿cómo hacemos eso? Observando nuestra narrativa. Lo que vemos por ejemplo, yo les voy a contar. Hace poco me di cuenta, mi madre, por ejemplo, mi madre no podía tener hijos. Mi madre quedaba embarazada y los perdía, quedaba embarazada y los perdía, quedaba embarazada y los perdía. Y me tuvo a mí, única hija, y yo tuve 5 hijos y más adoptados, porque en contraposición a esa negativa de existir, ¿no? Entonces fíjense que mi narrativa, más allá de que eso haya pasado, no me interesa. Esa narrativa que yo utilizo desde el personaje tiene que ver con el miedo a existir, el miedo a ser. Entonces, una madre que no podía tener hijos y yo luchando para aparecer acá, al final me convertí en esa luchadora. Entonces, la luchadora que quiere habitar el cuerpo y al final no lo logra porque el cuerpo se habita desde el ser. Por eso hablamos de presencia. Cuando hablamos de presencia, hablamos del ser habitando el cuerpo. Cuando lo habita el ego, no estamos en presencia porque el ego es miedo y el miedo siempre mira para afuera, para atrás, para adelante, pero nunca mira en el presente, en este instante. El ego no vive este instante, el ego está monitoreando toda la realidad, pero por fuera de este instante. Nosotros, nuestro propio ser, es el único que puede habitar este instante y es el único que nos puede dar conciencia de nosotros mismos en este instante. Entonces, esta luchadora que dijo, bueno, yo voy a nacer igual, a pesar de que no puedas tener hijos, pum, acá está, luchando para nacer. ¿Cuándo? Ahora, todo el tiempo. Y esa es mi narrativa. Mi narrativa es ser la luchadora que puede con todo, que vamos, yo voy a nacer. Todos los demás no pudieron nacer, pero yo voy a nacer, yo le voy a meter garras, yo le voy a... y ta. Y no es real. Es la narrativa que yo uso para no sentir la vulnerabilidad de los 4 marcadores y de la experiencia de atravesar ese humo negro que es el vacío total, la noche oscura del alma, para conectar con nuestro verdadero ser. Entonces, mi narrativa me cuenta cuál es mi personaje. Mi personaje es la luchadora, la que pudo nacer y la que después pudo tener un montón de hijos y sola y ir adelante con todo su... Ese es mi personaje. Entonces, en base a nuestra narrativa del pasado, a lo que fue con mi madre, a lo que fue con mis abuelos, a lo que fue en la historia. Yo también a mi madre la puse en luchadora, ella que no podía tener hijos y siguió hasta que me tuvo a mí, ¿no? Por ejemplo, que vino de Italia y que pudo y que era discriminada y sin embargo, ¿no? O sea, todos tenemos ese luchador, ese personaje que exportamos a nuestros ancestros. Por eso decimos que repetimos, pero en realidad lo que hacemos es proyectar. Lo que hacemos es proyectar, no repetir. Repetir sería si eso estuviese antes que yo. Y como no hay otro momento que no sea el único momento que existe es mi ser habitando este cuerpo, disfrazándose de un montón de personajes para poder sobrevivir al miedo. Bueno, ¿alguna pregunta me quieren hacer? He diseñado un test para más o menos, o sea, según como uno responda, ¿no? Pero más o menos para ir identificando cuál es mi personaje. Y ese test, después se los voy a dejar, está en mi biografía, está el link para el test, después le voy a dejar la página acá también abajo donde pueden encontrarlo.
Ese test nos va a dar una pista de cuál es mi personaje principal y en base a eso ir detectando mi narrativa. Detectar nuestra narrativa es fundamental para ver desde dónde reaccionamos, desde dónde nos contamos la historia, desde dónde nos contamos quién soy yo, quién fueron mis padres, quiénes fueron mis abuelos, quién estoy siendo para poder afrontar esta realidad desde la luchadora, desde la servicial, desde el dador, desde la víctima, desde el comunicador, desde la persona que soy feliz, que nadie me puede, nada ni nadie me puede destruir. O sea, tenemos un montón de personajes disponibles. Todos somos todos los personajes, pero hay uno que ya les digo que utilizamos con más frecuencia. Hasta los animales tienen personajes. Los animales, el león tiene un personaje, ¿no? La cucaracha tiene un personaje, la víbora tiene otro personaje. Todos tenemos personajes que utilizamos. Miren este personaje. Todos tenemos personajes que utilizamos para afrontar las adversidades de este mundo hostil, que en realidad es hostil, porque ya queremos que es hostil porque validamos todo el tiempo la separación. Entonces no nos queda otra que crear una realidad hostil que valide esa separación y esa angustia existencial. Poca señal, pero algo pude escuchar. Yo no sé si tengo yo poca señal. O vos, Gaby. Bueno, díganme, a ver. Bueno. Igual llega la información, porque estamos comunicándonos telepáticamente. Ya lo sabemos. Qué wifi ni qué wifi. Se escucha bien. Bueno, te extraño. Bueno, vamos a detectar el personaje y después en base a eso yo estoy a full con esto de mostrarnos todo el tiempo cuál es el personaje. Mostrarnos todo el tiempo cuál es el personaje que le da batalla a la vida para rendirnos. Para rendirnos. Así que vamos primero, vamos a detectar el personaje observándonos todo el tiempo. Hackeando el personaje, hackeándolo no noqueándolo. Hackeándolo quiere decir observarlo de afuera, observar nuestras reacciones. Y lo principal acá es no juzgarnos por reaccionar de esa manera. Porque cuando reaccionamos y nos juzgamos por reaccionar, ahí estamos otra vez entrando en amenaza. Porque el juicio, nuestro juicio a nosotros mismos, termina siendo un chupito de veneno. Como digo yo. Buscar un recurso nuevamente para neutralizar ese chupito de veneno. ¿Y qué buscamos? El mismo recurso que lo generó, ¿sí? Entonces, si yo soy violenta, si yo soy irascible, por ejemplo, y después me juzgo por haber sido irascible con alguien que a lo mejor no se lo merecía o fui demasiado dura con alguien, me juicio y ese juicio es un ataque a mí misma y después voy a necesitar otra vez buscar el recurso que uso siempre para defenderme de ese ataque propio. Entonces voy a ser más irascible y voy a seguir reaccionando desde la ira. La ira no es algo malo, sino que es un motor que nos permite pararnos en dos patas y atacar. ¿Qué pasa? ¿Cuándo voy a atacar? Cuando estoy en amenaza. Recuerden que acá lo que pasa es que estoy viendo una amenaza. Y la amenaza principal es nuestro juicio a nosotros mismos. Y recuerden otra cosa, que cuando nosotros juzgamos a alguien afuera, nuestro cerebro no distingue que hay otra persona aparte de esta. No reconoce a nadie que no sea yo. Nuestro cerebro no está diseñado para reconocer a nadie. Ni para amar a alguien, ni para odiar a alguien, ni para nada. Está diseñado para reconocerme a mí, nuestro cerebro físico. Está diseñado para reconocerme a mí porque me tiene que mantener con vida a mí. Entonces no reconoce a nadie que no sea yo. Entonces todo lo que ataco afuera, todo lo que veo afuera, todo lo que reacciono afuera, es a mi propio ser proyectado. Esto es para charlarlo en otra ocasión. Pero lo que les quiero decir es esto: cuando yo ataco a alguien afuera, cuando yo me defiendo, que es un ataque disfrazado,
o cuando yo ataco a alguien afuera, en realidad lo que estoy haciendo es atacándome a mí, tomándome el chupito de veneno, y después tengo que buscar un recurso para... ¿No les pasa? ¿No les pasa que cuando atacan a alguien o cuando se defienden de algo ahí afuera, después quedan agotados? Ese agotamiento es porque es un autoataque. Nos estamos autoatacando todo el tiempo. Entonces por eso es tan importante empezar a desbaratar las amenazas y empezar a observar las reacciones, no esconderlas, porque después esa es otra, escondemos nuestras reacciones y cuando las escondemos no las anulamos, siguen ahí adentro generando vibración. Entonces es sacarlas, pero no juzgarlas, mirarlas. Y sí, soy violenta, estoy siendo violenta, no soy. Mi ego es violento, mi reacción es violenta. ¿Por qué? Porque tiene miedo y no pasa nada. Así entonces no justifico. Lo que hago es observar sin juicio, que no es lo mismo que justificar. Justificar es para esconder la angustia existencial que me provoca esa amenaza. Yo no la escondo, la observo y digo sí. No me quedaba otra. Reaccioné así porque reaccionó el ego, ok, lo voy a observar con amor y voy a observar qué es lo que me genera esa reacción, cuál es la amenaza. Bien, bueno, lo difícil es darse cuenta todo el tiempo de modo consciente. Bueno, claro, no es todo el tiempo. Con una vez al día que yo lo haga, ya siembro precedente. Con una vez al día que yo sea consciente, 1 hora por día. Empecemos a ser conscientes 1 hora por día. Ya es un montón. Recuerden que nos vamos programando, autoprogramando. No hay que ser conscientes todo el tiempo. Con una vez por día que yo sea consciente de una reacción mía, con una vez, empecemos con 1 vez a la semana, después 1 vez cada 3 días, después 1 vez al día. Que yo reaccione y me empiece a observar en esa reacción. Cuando activo el observador neutro, ya soy consciente. La conciencia es eso, es observar sin juicio. Todo el tiempo seríamos Buda, no podemos hacerlo todavía, creo que no, pero no pasa nada igual, no pasa nada. Eso va a ser, eso está haciendo, pero todavía no podemos ser conscientes de eso. Y vamos desbaratando, ¿no? Desbaratando el ego, desbaratando todas las amenazas. Y vamos todos juntos, porque esto es un camino que hacemos todos juntos, porque todos somos uno. Entonces, cuando uno lo hace para toda la humanidad. Todo lo que sentimos, lo siente toda la humanidad. O sea, yo siento miedo, siento angustia, a veces parece que el otro es más fuerte que yo y que me está atacando y yo soy vulnerable. No, el otro siente la misma vulnerabilidad que yo. Lo que pasa es que tiene otro mecanismo de defensa, y que es el ataque. Entonces, cuando yo soy consciente de que los dos intervenientes en este evento estamos sintiendo exactamente lo mismo, bajo la guardia, bajo la necesidad de defenderme o la necesidad de contraatacar, porque somos todos niños tratando de sobrevivir. Hasta un asesino serial es un niño tratando de sobrevivir, es muy loco, pero es así. Cuanto más escondemos, cuanto más queremos esquivar, cuanto más nos castigamos por nuestras reacciones, más en guardia nos ponemos, más más fuerte se vuelve la armadura y más desconectados estamos de la verdad. Entonces lo que parece maldad en el mundo es una gran desconexión, que nosotros propiciamos, obviamente, porque estamos juzgando eso. Cuando juzgamos la maldad del mundo, en realidad estamos juzgando la desconexión. Y cuanto más juzgamos la desconexión, más nos atacamos a nuestra propia desconexión. Y bueno, y se hace como un círculo vicioso, pero bueno, ya está, ya lo tenemos, gente. Ya lo tenemos. Bueno, dejamos acá. No se olviden, voy a dejar acá abajo el test para todavía los que no detectaron el personaje. Yo sé que hay muchos de acá que ya detectaron su personaje, pero bueno, para los que vean este videito y lo puedan empezar con este camino, cualquier cosa me preguntan. Acá están todos mis datos. Vamos a hackear el ego. Es lo primero que tenemos que hacer.
Observar el personaje. Primero tenemos que identificarlo, observarlo para ir deshaciéndolo de a poquito y conjuntamente con deshacer el personaje vamos deshaciendo los miedos y conectándonos con el verdadero ser. Hola, hermosas. Hola, hola. Bueno, y para todos los espero 26, 27 y 28 de mayo en una masterclass donde vamos a hablar un poco de todo esto. Vamos a hablar de justamente cómo el propio personaje nos separa de conectar con la abundancia, ¿sí? Cuando hablamos de abundancia, cada uno llama abundancia lo que quiere, ¿no? Pero sobre todo esto del dinero, porque es el símbolo de la abundancia, el dinero, el oro, la moneda. Es el símbolo de la abundancia. Entonces, en la desconexión que tenemos, no termines el vivo, Iva. Me tengo que ir. Vamos a hacer estos vivos porque me encanta, las extraño. Extraño conectar con ustedes porque todos nos nutrimos, ¿no?, de esa energía. Aunque no hablemos, sabemos que estamos conectados y tenerlo presente todo el tiempo es alucinante. Saber que todos somos uno y que toda la energía del universo nos nutre. Y todos somos uno y todos sentimos lo mismo y todos estamos en amor y en miedo a la vez. Bien, un bicho dando vuelta por acá. Bueno, amores, gracias. Cualquier duda que tengan me preguntan por acá abajo y estamos en contacto. Siempre. Los amo.